Y estamos con la principal impulsora de este proyecto, la diputada Camila Vallejo. Diputada, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, Dani. ¿Qué le pareció la sesión de hoy? Terrible, vergonzosa, increíble. Yo nunca había visto este tipo de comportamiento de parlamentarios y de gobierno en una sesión legislativa de una mesa técnica. ¿Qué es lo terrible, qué es lo vergonzoso? El actuar de la oposición, hay una especie de definición política del gobierno, del oficialismo. De buscar cualquier artilugio, de intervenir, repetir para dilatar, ¿cierto?, el avance de la tramitación en particular del proyecto, de recurrir a artículos y a disposiciones reglamentarias que no tenían nada que ver con lo que estaban argumentando, de cuestionar a la presidenta, de interrumpir a la presidenta, de hablar sin que le den la palabra, pasando por alto el reglamento. Es decir, un sinfín de actitudes que son sumamente, no solamente irresponsables, sino que irrespetuosas con el trámite legislativo, con el ejercicio democrático, y además con mucha falta de argumentos, porque si hubiésemos entrado a discutir el fondo del asunto con altura de mira, hubiera sido distinto, pero costaba mucho entrar al fondo, y cuando tratamos de pasar al fondo en la discusión o en la votación en particular, recurrían a descalificaciones. Entonces, de verdad que yo no había nunca visto este nivel como de agresividad en un debate legislativo como lo vi hoy día por parte del oficialismo, desde el ministro hacia y hasta los parlamentarios de Chile Vamos. ¿Y a qué lo atribuyo? ¿Qué cree que quería lograr el gobierno en la sesión de hoy? Porque sabían que no tenían los votos, digamos, para parar la iniciativa. O sea, es que como no tenían los votos para parar la iniciativa, y recurrió a una forma dilatoria. Dilatar. Por ejemplo, la sesión de la mañana estaba citada para escuchar al ministro, su opinión y su exposición sobre el proyecto de 40 horas, pero no pudimos partir solo hasta el final, porque los parlamentarios de Chile Vamos estaban cuestionando que estuviéramos discutiendo esto y no la moción de gobierno, que tenía antes una urgencia, pero que como no la habían renovado ellos mismos, no se podía poner en tabla por una irresponsabilidad de ellos. Y en eso perdimos mucho rato, pero al ministro le dimos al final 1 hora y quería extenderse hasta la otra sesión donde se iba a votar. ¿Justamente para qué? Para que no se votara el proyecto. Ese tipo de cosas que son como, ya rayan en el infantilismo total, pero uno no entiende por qué el gobierno tomó esta decisión donde la verdad es que salen para atrás, porque es vergonzoso la actitud que están teniendo en vez de poder pasar a la ofensiva con esto y decir, bueno, conversemos de 40 horas, lleguemos a un punto, no sé, de conversación. Lo que hacen es insistir en la amenaza con el Tribunal Constitucional, que ya lo concretaron, descalificaciones, agresiones, sí, por cierto, pero mira, ya uno hizo el requerimiento del Tribunal Constitucional y empezaron a hacerlo todo con los mismos argumentos, justamente para dilatar. Por ejemplo, ese tipo de cosas que uno dice, de verdad no se habían visto antes, y muestra una suerte de desesperación por parte del Ejecutivo y recurrir a cualquier herramienta para poder hacer que esto no avance. Ahora, probablemente de las frases más destacadas y más comentadas hoy día estuvo la frase del ministro Monker sobre que Chile no podría jugar la Copa América con este proyecto, o la del diputado Melero diciendo lo mismo sobre los brigadistas de CONAF. La explicación que dan en el gobierno de por qué dicen eso, y quiero tener su opinión al respecto, es que en el artículo 3º transitorio, que es del proyecto que se está presentando, esto es lo que dice el gobierno, dice que toda otra norma que aluda a la duración de la jornada ordinaria del trabajo contenida en estatutos especiales, como de los deportistas, por ejemplo, deberá adecuarse a la jornada ordinaria de trabajo de 40 horas regulada en la presente ley. La interpretación que hace el gobierno es que se acaban las demás jornadas especiales y todos tendrían que tener esta sujeción de 40 horas. No, es que hay estatutos especiales, por ejemplo, los asistentes de la educación, que tienen un régimen como los docentes, por ejemplo, que no es por código del trabajo ni son funcionarios públicos propiamente tal. ¿Ya? Son como normas que en algunos casos recogen elementos del Código de Trabajo y otros del Estatuto Administrativo, pero son estatutos especiales y ellos debiesen estar considerados. Nosotros proponemos avanzar en esa línea. O por ejemplo, las trabajadoras BTF, que también nos interesa, que son parte del Código del Trabajo, pero que tienen otras normas que a propósito de las asignaciones que tienen, nos parece que deberían estar consideradas en esta, y cuestiones de ese tipo, pero con una relación tan general no significaría efectivamente que se ven afectados. Eso es parte de la discusión en particular, pero si tú te opones a priori a discutir esto, en la discusión en particular, la verdad es que está obstruyendo el debate democrático y de cómo hacer que esta norma, que es la reducción de la jornada laboral, pueda adecuarse a todas las realidades específicas. Pero habría que y en volver a redactar particular, esto, no necesariamente. En particular, lo que ellos establecen, por ejemplo, son los regímenes especiales, las jornadas excepcionales, y eso tienen otro tratamiento, distinto al, como te decía, por ejemplo, el Estatuto de los Asistentes de la Educación.
Entonces, es algo que nosotros hemos dicho, hay que avanzar en esa línea, pero sin mezclar peras con manzanas para crear cierto como monstruo o efectos perversos en la economía del país o en el deporte o en los incendios forestales, ¿me entiende? Porque eso ya es estirar mucho el chicle y no se sostiene. Ahora, otro punto que ha hecho el gobierno es que este no es ya un proyecto de 40 horas, sino de 37,5 o 35, porque se saca la hora de colación, es lo que dice el gobierno, que hoy día está incorporada, se deja fuera y por lo tanto el efecto sería todavía mayor. ¿Es cierto que en la práctica se podría reducir de 45 a 35 la jornada laboral? Bueno, lo que lo pasa es que hoy día es de 45, pero en el fondo es de 50. Porque hoy día es de 45 la jornada, pero si como no está contemplada en la hora de colación, en el fondo son 50 horas en el trabajo. Y si tú le pones la hora de preparación, probablemente sean 5 horas más, ¿ya? 55. Por lo tanto, sí se baja en 10 horas la jornada laboral. Comparemos, claro, la jornada se baja, la jornada ordinaria es de 45, se baja a 40. Lo que nosotros estamos proponiendo adicionalmente es que se considere el tiempo de colación. Eso vamos a ver qué pasa en el trámite legislativo. Para nosotros es importante, ¿por qué? Porque en su tiempo, por ejemplo, los trabajadores de la minería de carbón hicieron la ley de lámpara a lámpara. A ellos no se les considera el tiempo que tomaban la lámpara y bajaban hasta el fondo de la mina, que era 1 hora, 2 horas, ¿ya? Y de vuelta sumales son muchas horas. Esa parte no era jornada, ¿ya? Y le pagaban solo el tiempo que estaban abajo, pero sin embargo ellos pelearon y dijeron, no, es parte de la jornada porque el tiempo necesario que yo tengo para hacer mi trabajo, y se consideró parte de la jornada. Es la misma lógica la que estamos tratando de plantear aquí, porque eso se planteó hace mucho tiempo atrás, y no considerar eso sería retroceder siglos. Pero más allá de que suene justo lo que se está diciendo, hacer algo que reduce en 5 horas la jornada y además, como dice con esa misma explicación, reduce en total 10 horas. ¿No es un cambio demasiado drástico, demasiado fuerte y que tendría un impacto en el empleo o en el aumento de los sueldos? Bueno, nosotros estamos sosteniendo la reducción de 45-40. Estamos proponiendo adicionalmente considerar el tiempo de colación, que puede ser media hora, 45 minutos, 1 hora, depende del sector. Eso va a ser parte del debate legislativo. Igual nosotros hemos planteado la gradualidad en la implementación de esta reducción de jornada, que lo conversamos con el diputado Silver. Nos parece una propuesta razonable de 5 años porque entendemos que se tienen que adaptar. Y atendiendo a la productividad media que están teniendo las pymes, por ejemplo, podría tener un acumulado en 5 años que logre cubrir costos asociados a eso, en las que sí tiene costo y los que no tiene costo, probablemente, como ya lo están haciendo muchas pymes, se ajustan a las 40 horas. Pero el tema de la colación va a ser algo discutido en la sala y probablemente en el Senado, si es que se sostiene hasta el final. Yo soy partidaria de sostenerlo, algunos que probablemente no quieran hacerlo. Pero es parte del debate democrático, ¿ya? Impedirlo de entrada me parece que es una lógica sumamente autoritaria. ¿Y realmente creen que se pueden generar 200 a 300 mil empleos nuevos con esta ley? Que son proyecciones de economistas, y las proyecciones de los economistas son distintas, ¿ya? Hemos visto economistas que dicen que se van a perder 300.000 empleos, que es con una regla básica de 3, y yo esperaría un poco más de un economista que aplique una simple regla de 3. Y hay proyecciones positivas, depende del ángulo, ¿ya? Y todas tienen que ver con la elasticidad de la demanda del trabajo. Entonces yo lo que he dicho es que más allá de que tenemos proyecciones positivas, como lo han hecho algunos economistas a través del Centro de Estudio de OPES, y otras negativas, mejor basémonos en la evidencia empírica de qué es lo que ha pasado cuando hemos reducido la jornada, por si a alguien le cabe duda respecto a las proyecciones teóricas, ya en general de los gurúes económicos, que aparte no tienen mucha experiencia en relaciones laborales. Entonces, basémonos se redujo de 48 a 45. 48 a 45 Ahora, lo que dicen los no críticos, fue admisible y no fue inconstitucional. Correcto. Y además no tuvo los impactos negativos que se auguraron en ese entonces, que son los mismos que ahora. Lo que dicen los críticos es que era un escenario muy distinto, no había la amenaza, por ejemplo, de la automatización, que hoy día es muy fuerte en el escenario laboral, tampoco no estábamos en el mismo escenario económico tampoco. Dicen, es muy difícil comparar lo que ocurrió en el año 2005 con lo que está ocurriendo hoy día, o decir que va a pasar lo mismo. Porque los datos oficiales de la situación económica en Chile no eran mejor en ese entonces que ahora. Había un desempleo cercano al 9%, mayor que el de ahora, ojo. Y el crecimiento económico tampoco era mayor que el de ahora. Estábamos saliendo, no estamos recuperando una crisis económica. Argentina estaba en una situación pésima. En fin, o sea, el contexto económico no era mejor en ese entonces, ni cuando se discutió, ni cuando se empezó a implementar la reducción de la jornada laboral a 45 horas, ¿ya? Y el desempleo era mayor. Entonces, que digan que estábamos mejor no es así, es mentira. Y por otro lado, el tema del reemplazo de mano de obra por máquina, mano de obra por tecnología, ha sido un debate histórico y ha sido parte del desarrollo de las discusiones de las relaciones laborales y de las discusiones en materia económica
economía, ¿ya? Y por lo tanto no es como, claro, ahora tiene un carácter distinto, porque no es solo máquina, es tecnología, es de otro tipo, pero con esa amenaza han vivido los trabajadores siempre, ahora con 45 horas la están viviendo, y es también la oportunidad para discutir, bueno, ¿para qué incorporamos más tecnología para despedir trabajadores o para que el trabajo que se haga en menos tiempo con mejores salarios? Camila Vallejo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, gracias. Buenas a ti, noches. Daniel.